y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que semana a semana y también durante este año 2025 os trae el mejor surf y, como ya sabéis, a sus principales protagonistas. El programa de hoy viene cargado, pero que cargado de acción. Así que, ¿qué os parece si vamos con los titulares y comenzamos? Empezaremos comentando el estado actual de la industria del surf con dos empresarios del sector, los gallegos Óscar Vales y Toni Varela. Hablaremos con Dylan Donegan tras lograr el tercer puesto en la final mundial junior de la WSL celebrada en Filipinas. Disfrutaremos con el segundo capítulo resumen de nuestro viaje por El Salvador. A esta cita no faltarán nuestros ya habituales surf consejos y Palermo volverá a visitarnos en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Ya sabemos los contenidos de este nuevo programa de Conexión Surfing. Ahora solo nos falta dar la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Fernández de One Surf Academy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Como siempre, un placer acompañarte y formar parte de este proyecto que no para de crecer. Como sabemos, el surfing no es solo deporte, ocio y disfrute, también es industria. Y en España tenemos varios casos de éxitos en este sector. A pesar de la crisis y de los momentos difíciles, todavía tenemos valientes que se lanzan a generar impulso y valor añadido. La industria del surf en España nació casi de manera simultánea que la práctica deportiva. Y es que a mediados de los 60 y principios de los 70 empezó a haber una primera e incipiente demanda de material. ¿No es así, Carlos? Eso es, Víctor. Al principio todo empezó de forma artesanal y con el paso del tiempo España ha generado sus propias marcas y la profesionalización del sector. Y esto es algo que merece ser reconocido, porque a día de hoy no es nada fácil hacerse un hueco entre toda la competencia que existe a nivel global. Por eso, hoy en Conexión Surfing vamos a conocer dos ejemplos de ello. Estos son Óscar Vales de la marca Bazba y Toni Varela, creador y shaper de Cormorant Surfboards. También impulsor del proyecto The Surf Factory. Ambos han hecho de su pasión su profesión y lo vamos a ver en este reportaje. El surf en las últimas décadas ha vivido un crecimiento imparable y fruto de esa expansión deportiva ha desarrollado una evolución paralela en su industria que ha hecho posible que los surfistas tengamos neoprenos de buena calidad, tablas cada vez más adaptadas a nuestro nivel o diferentes accesorios que nos hacen más fácil la práctica de nuestro deporte. A día de hoy es una realidad que podamos hablar de una industria del surf en España, un sector que no solo se enfoca en el material técnico, sino también en la moda que rodea este deporte, que no deja de ser una forma de ser y estar en el mundo. En este contexto encontramos dos agentes dinamizadores del surfing localizados en Galicia, cada uno en su área, pero que abordan estas realidades de las que hablamos. Este es el caso de Toni Varela, shaper y fundador de Cormorant Surfboards e impulsor de The Surf Factory, una iniciativa enfocada en la construcción de tablas de calidad. Otro caso de éxito es Óscar Vales, fundador de la marca de ropa Bazba, un proyecto que no solo aborda el diseño de prendas o calzado, sino que lo trabaja desde una perspectiva acorde con los valores de la marca. La industria del surfing ha crecido muchísimo en los últimos 15 años, pero en los últimos 5, tras la pandemia, se ha multiplicado por 10, calculamos, ¿no? Ya otra cosa es el sector o lo que es el negocio, ¿no? Que quizás pues, estamos todas las tiendas hoy en día sufriendo un poco más porque han entrado nuevos players, como es Decathlon o como es Mirabia, etcétera, ¿no? Pero lo que es la industria ha crecido tremendamente y, porque no nos olvidemos, lo que decía antes, vivimos en una costa gigante. Bueno, pues en mi opinión, la industria del surfing a nivel nacional creo que tiene mucha tradición desde hace muchos años en comunidades donde el surfing tiene mucho peso, hay grandes fábricas y poco a poco pues, van surgiendo talleres y marcas diferentes que, bueno, pues que le dan ese plus artesanal a la industria. A nivel Galicia, sí que en los últimos años surgen talleres y buenos proyectos, buenas marcas, pero sí que cuesta competir con las
bueno, pues con la industria a nivel mundial, ¿no? Competir en precios, aunque estoy segurísimo que la calidad de las tablas fabricadas en Galicia no tienen nada que envidiar a ninguna marca de nivel mundial. Otro de los aspectos a destacar, tanto en Cormorán Surfboards como de Bazba, es la relación que ambas tienen con lo local, con desarrollar y potenciar la economía del lugar en el que se llevan a cabo sus actividades empresariales. El impacto que genera nuestra fábrica aquí en la zona creo que es muy importante porque realmente es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro entre surfistas de la zona para llevar sus tablas a reparar o para fabricar, y además tienes un contacto directo con nosotros, con los shapers. Tú puedes ver el proceso de la fabricación de las tablas. Me parece que eso es difícil de encontrar en otros lugares y poder tenerlo aquí pues es magia para el sector y para todos. Bueno, la industria del surf en Galicia y en concreto en A Coruña, lo que estamos todos y sobre todo nuestra empresa es apostando, ¿no? Apostando por el entorno local, apostando por esa rama de la sostenibilidad en cuanto a que envuelve la parte de cuidado de tejidos, cuidado de productos naturales, durabilidad y demás, pero muy vinculada al mar, porque al final somos surfistas. Al final lo que estamos es protegiendo el medio en el que estamos todos los días, ¿no? Esto quizás hace años pues a mí me costaba más, pero a día de hoy sí que es algo que valoro muchísimo, ¿no? El cuidar nuestro entorno, que toda nuestra costa esté protegida, que la gente que viene, que venga al turismo o que la gente que venga de fuera, que entienda los valores de Galicia, que al final es a Costa da Morte, ¿no? O sea, toda esa costa que tenemos de casi 1.700 kilómetros, que se entienda dentro de un entorno protegido. Entonces el surf, como eje y pilar de nuestra empresa, está súper vinculada a la parte de la naturaleza. Galicia atesora históricamente un fuerte vínculo con el surf y en la última década se ha posicionado como uno de los enclaves en donde cada vez tienen más presencia, bien sea con competiciones de índole internacional como con un sector industrial en crecimiento, algo que tanto Óscar como Toni conocen y son partícipes. Aquí concretamente la industria del surfing en la zona de Malpica o la zona de la Costa da Morte, pues como todos trabajadores autónomos no es fácil vivir de la artesanía en este caso, porque carecemos de grandes maquinarias, las tablas hay que hacerlas a mano. Nosotros optamos en concreto en Malpica, por colaborar, en este caso pues en The Surf Factory Costa da Morte, que es una nave industrial situada en Malpica. Nos colaboramos 3 marcas independientes, Swell Surfboards, Maldita Surfboards y yo, Cormorán Surfboards, donde bueno, pues compartimos gastos y de esta manera pues podemos intentar crecer un poquito más y ganándose la confianza de los surfistas locales, que es donde realmente ponemos el foco. Bueno, la industria del surf en Galicia al final es potente. O sea, hablamos de potente sobre todo a nivel exponencial, ¿no? Ayer escuchaba a Fabián, en una entrevista que hacía con vosotros también, y a todos los chicos que están allí, Manu, Eterón y demás, joder, Razo, ¿no? Por ejemplo, cómo va creciendo de manera exponencial, pero cuidando los valores, intentando que se mantenga la estructura, ¿no? O sea, es decir, que no sea un crecimiento bestia, ¿no? Yo creo que al final Galicia está creciendo, como siempre, Galicia siempre fue la comunidad que va más lenta en todos los sentidos, pero que estamos haciendo las cosas bien, y lo que nosotros esperamos, viendo los errores de otras comunidades que son compañeras, ¿no? Pues la Comunidad Valenciana, País Vasco quizás lo ha hecho mucho mejor, la Comunidad Canaria pues está mucho más afectada, pues intentar protegernos, ¿no? ¿Eso quiere decir ser proteccionistas 100%? No, pero hacer las cosas bien. O sea, yo creo que a veces odio la palabra sostenible, ¿no? Porque ya se dice tanto que es horrible, pero que sea un turismo sostenible, que sea una gestión de los proyectos de manera sostenible, o sea, que podamos convivir todos y que esto no se magnifique y que se escape de las manos de la gente. Estas iniciativas son solo 2 ejemplos de la creciente estructura empresarial que rodea al surf en España. En próximos capítulos conoceremos nuevos proyectos asociados a nuestra propia industria y cultura. Muchísimas gracias tanto a Toni Varela como a Óscar Vales por contarnos su experiencia y hablar con nosotros de eso que se denomina industria de surf en nuestro país. Nosotros ahora vamos a hacer un paréntesis para abrir el apetito tomando buena nota de esta surf receta presentada por nuestro chef de cabecera, Marcelo Torres.
Buenas, gente de Conexión Surfing, bienvenidos a un nuevo Surf Consejo de Cocina. Yo soy Marcelo, seguro que me echabais de menos, yo a vosotros más. Hoy os traemos una receta que os podéis llevar tanto a la playa para después de vuestros viajes de surf, como en vuestros viajes en caravana. Es un chili vegano con totopos. Para elaborar nuestro chili vegano con totopos vamos a utilizar una cebolla morada, un pimiento amarillo, unos dientes de ajo, pasta concentrada de tomate, una mezcla de especias a partes iguales de comino, orégano, pimentón dulce y un poquito de pimentón picante. Si os gusta el picante, igualarlo al pimentón dulce, unos tomates cherries, unas habas rojas que ya están cocidas para facilitaros el trabajo, caldo de verduras que podéis descubrir la receta en otros programas de Conexión Surfing y sus consejos de cocina, un toque de lima que le va a dar un frescor espectacular, un poquito de cilantro para acompañar y, por supuesto, los totopos para empujar. Para cocinar nuestro chili vegano con totopos vamos a empezar haciendo un sofrito con el ajo, la cebolla y el pimiento amarillo todo cortado en taquitos. Vamos a dejar que eso se quede bien blandito, le vamos a añadir los tomates cherry cortados a la mitad, luego vamos a agregar la mezcla de especias, la pasta de tomate y el chili chipotle y vamos a dejar que haga un ligero chup chup, como hacían nuestras abuelas. Luego vamos a añadir el cilantro cortado muy finito, las habas que ya están cocidas para facilitaros el trabajo y por último vamos a mojar todo con el caldo de verduras y vamos a dejar cocer eso unos 10-15 minutos y ya tendremos listo nuestro chili vegano para tomar con nuestros totopos y llevárnoslo a la playa o en vuestros viajes. Pues ya tenemos nuestro chili vegano listo para emplatar con los totopos de guarnición. Vamos a añadirle, para decorar, un cuarto de lima, una cucharada de guacamole y ya lo tenemos listo para comer. Huele que alimenta, tiene una pinta maravillosa y no olvidéis seguirnos en las redes sociales y estar atento a nuestras próximas novedades. La semana pasada veíamos un amplio resumen de lo que nos dejaron las grandes finales junior de la World Surf League y hacíamos especial hincapié en el papel de los españoles, resaltando el tercer puesto del canario Dylan Donegan, que hoy está aquí, en Conexión Surfing. ¿Qué tal, Dylan? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal? Muy bien, aquí de vuelta con vosotros y nada, muy feliz. Empezábamos este 2025 y como no íbamos a tenerte aquí después de ese fantástico resultado en Filipinas, un tercer puesto en las finales junior del WSL. Primero de todo, darte la enhorabuena y darte el feliz año 2025 que acabamos de arrancar hace un mesecito. ¿Te imaginabas arrancar así con este fantástico resultado? Primero igualmente, feliz 2025 y nada, la verdad que muy contento de haber empezado el año así. La verdad que era uno de mis objetivos, ¿no? Hacer muy bien este campeonato que era muy importante para empezar el año con buen ritmo. Y a ver, no sé si me lo esperaba o no, como era mi primera vez ahí, no sabía más o menos cómo era, no sabía el nivel de los... O sea, sabían que eran todos buenísimos, pero no sabía hasta qué nivel eran tan buenos, ¿no? Entonces iba un poco así, sin expectativas, a intentar hacer lo mejor que yo pudiera y pues salió bastante bien y la verdad que muy contento. Un tercer puesto en un lugar que a priori parecería así un poco raro, Filipinas. Cuéntanos, ¿qué te encontraste al llegar a ese país? Bueno, pues la verdad que lo más difícil fue llegar porque me quedé atascado en Abu Dhabi como unos 3 días que no conseguí llegar a Filipinas y cuando llegué fue como un alivio, pero bueno, la verdad que súper bien, las personas son muy acogedoras, muy buena gente, la verdad, el sitio está súper guay, temperatura perfecta, surfear en bañador que es la mejor sensación del mundo, entonces la verdad que muy bien y
Y sí, Filipinas es un lugar donde nunca había estado, no sabía qué esperarme y la verdad que me sorprendió a bien y nada, algún día voy a volver seguro. Tirando incluso de épica, o sea, estando mal, remontando, sí señor, o sea, muy meritorio ese tercer lugar. Y no olvidemos que tercero del mundo, como bien acabas de decir. Que acudías a esta cita, la World Surf League es una competición individual, competís cada uno por vuestra cuenta, no es como ser campeón del mundo en los mundiales ISA, que vais casi como equipo. Pero aquí también había compañeros españoles, compatriotas. ¿Cómo visteis al resto del combinado nacional que acudisteis a Filipinas? Bueno, como llevo diciendo mucho tiempo, los juniors en España están con un nivel altísimo. Y bueno, ya por ejemplo Kai llegó a cuartos de final y no pasó a semis por muy poco. Y bueno, Yanire y Anette, no hay nada que decir, son top mundial, son de las mejores que hay. No tuvieron mucha suerte en el campeonato, pero todo el mundo sabe cómo surfean. Y Keoni Laza también estaba ahí y en los free surf estuvo surfeando genial. También ganó un QS, o sea, es de lo mejor que hay. Y bueno, el campeonato también no se le dio muy bien, pero estuvo muy guay, que hicimos todos mucha piña, estábamos todos muy juntos, hicimos como un mini equipo así y cada uno apoyaba al otro, entonces la verdad que estuvo muy guay. Y eso, que hubiesen tantos españoles y tantos europeos en el campeonato, la verdad que estuvo muy muy guapo. Hicisteis un poquito casi como si fueran unos mundiales ISA, os faltaba ir a dormir todos juntos a las casas en donde convivís cuando vais con la selección nacional. Dylan, más allá de la competición de los mundiales juniors de la WSL, queremos saber cómo te planteas, o sea, acaba de arrancar el 2025 y no podía arrancar de mejor manera para ti. Una competición y acabas tercero del mundo. Arrancar así en el mes de enero, ¿qué dice de cómo va a ser el año? Porque acabas de ponerte el listón aquí arriba. Empezar así, ¿cómo vamos a acabar este año? Pues sí, la verdad, empezando muy bien, empezando donde lo dejé el año pasado, que es lo que quería hacer. Y nada, tengo unos viajes interesantes por el año así y bueno, con las mismas ganas, igual de motivado que el año pasado y yo te diría que más motivado y con más ganas, así que no sé, voy a darlo todo y ojalá que sea mejor. Como dicen, lo que bien empieza, bien acaba. Y entonces nosotros teníamos una cuenta pendiente contigo y por fin este 2025 que acaba de arrancar y que acaba de arrancar tan bien para ti, habíamos hablado en su día de que si hacías buenos resultados yo me comprometía a regalarte alguna de las camisas que usamos aquí en Conexión. No te voy a dar una de las mías porque están obviamente sudadas, pero ahora cuando colguemos en la llamada, mis compañeros te van a coger los datos y ten por seguro que te van a llegar un par de camisas de estas así floreadas de CS82, de la marca que nos viste en Conexión Surfing. Así que, amigo, no te vayas para que te cojan los datos los compañeros y como siempre, muchísimas gracias por pasarte por el plató de Conexión y la próxima vez que estemos en contacto contigo será cuando recibas las camisas para que nos mandes una foto para redes sociales y probablemente en el próximo evento al que vayas, porque si nos tienes acostumbrados así, yo me imagino que evento al que vayas, evento que te va a caer una entrevista de Conexión Surfing. Pues nada, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí, que siempre es un placer. Y nada, tengo muchísimas ganas de ponerme una de las camisas, que es un sueño cumplido, tener una camisa tuya. Pues nada, muchísimas gracias, Dylan. Un abrazo grande. Venga. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. Si hay un país que apuesta claramente por el surf, ese es El Salvador. Y aquí, Carlos, lo sabemos muy bien.
Pues sí, Víctor, y es que lo tiene todo. Tiene buen clima, buena gastronomía y sobre todo buenas olas. Es un lugar muy a tener en cuenta y un dato muy importante es que tanto la WSL como la ISA lo saben y de ahí que en este lugar se celebren cada año varias pruebas internacionales de primer nivel. Veamos ya el último resumen de lo que fue nuestro paso por esta joya centroamericana. Capítulo 2 de este fantástico viaje y mejor aventura. En esta ocasión, Juanjo y el Piñata continuarán descubriendo la infinidad de olas que hay en El Salvador. A mí me tocará trabajar en la cita más importante del surf, el Mundial. Pero también tendremos tiempo para alguna que otra aventura, además de seguir disfrutando de la rica gastronomía salvadoreña. ¿Dónde vamos a ir hoy? Fíjate que ahora quieren ir al Sunsal, a surfear ahí. ¿Al Sunsal ¿Dónde vamos a ir? estamos viendo? Sí. Sí. Hay unas olas ahí guapas. Lo que pasa es que cuando está grande, en ese lugar tenés que estar pendiente cuando viene la serie. Pero por estar agarrando las izquierdas, ya me he hecho sacado, ¿sí? Porque cuando viene el set, Barre para todo afuera, por ahí. para afuera ya no. No entras por ahí. Mejor saliste ya. Y da la vuelta. Por eso mismo es que te digo, no te vayas a la izquierda mucho. Alguna izquierda pillaré. Yo que estoy goofy. Pero no, sí. Más que ahora no está grande. Pues. Vamos a ir a dar. Otro grande es cuando ya entra de 8 para arriba. Vamos a darle a las derechitas hoy. Ayer ya pillamos izquierda. Para vos, ¿a dónde te parecería mejor ir a estar tomando la ola? Sí, hay como varias secciones, ¿no? Ah, Veo hay un varias poco como secciones. una sección aquí abajo, la de arriba del todo, mira esa. Esa está buena, ¿verdad? Se tiró para el otro lado. Pero va a estar súper divertido. Divertidísimo. Venga, pues vamos al lío. Vamos. Vamos a pegarnos un bañito, Vamos. ¿no? En El Salvador, cada día puede ser una aventura y cada día puedes surfear en un sitio diferente. Pero si ambas cosas tienen un denominador común, es el Tunco, un pintoresco pueblo en donde cada día es diferente y en donde se encuentra la mayor comunidad surfera de El Salvador. Hombre, Juanjo, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Víctor? Creo que me está esperando en uno de los sitios más particulares y pintorescos del Tunco. Aquí esperándote para que me enseñe el pueblecito este. Pero la verdad que mira, o sea, aquí donde estamos es uno de los muchos murales que hay dentro del propio pueblo y tiene una estética así, rollo muy surfera, muy guay y sobre todo en días como el de ahora, porque yo vengo que estoy con el Mundial currando, que se ve que hay ambiente de surf, que hay gente, que hay equipos, que hay colores, o sea, es un sitio de la hostia. ¿Ves esta piedra de aquí, Juan? Ajá. Pues te voy a contar una anécdota que me contaron la primera vez que estuve. Al tunco le llaman tunco. Tunco aquí son los cerdos, los gorrinos, el animal en sí. Y esta piedra, ahora, desde esta perspectiva, igual no logras cogerle la similitud, pero decían que esa piedra se parecía a un tunco y de ahí existe la teoría de que se llama el tunco porque la piedra esta que está presa, ¿sabes? Que está... Por esa piedra, ¿no? Sí. Bueno, Juan, espero que este pequeño paseo por el Tunco te haya ayudado a ver un pelín el pueblo que vamos a estar por aquí unos días durante el Mundial. Muchas gracias por enseñármelo, ya lo conozco un poquito más. Nos vemos luego, ¿vale? Venga. Chao, tío. Entre trabajo y surf, El Salvador también ofrece otras actividades. Venimos diciendo que cada día aquí puede ser una aventura. Y qué mejor para ratificarlo que descubriendo el parque de aventuras Surf City Walter Tilo Deininger. Este parque de aventuras es parque dedicado a el esparcimiento del pueblo salvadoreño y además de eso somos un área de protección natural en nuestro país. El parque está ubicado en el Puerto de la Libertad. Somos parte del concepto de Surf City, ¿verdad? Desde acá inicia lo que es toda la ciudad del surf
y ofrecemos al turista, ¿verdad?, áreas naturales y deportes extremos para su esparcimiento, ¿verdad? En esta parte podemos ver el mapa de todo el territorio de las 1047 manzanas y vamos a hacer esta ruta de acá, la ruta familiar para visitar los puntos más atractivos del parque. Cuando quieras, nosotros te seguimos. Eres Ok. nuestro guía en el Parque Walton. Para mí, El Salvador es muchas cosas, pero una de ellas es trabajo. Un trabajo en el que cubro cada uno de los mundiales de surf que se celebran. Y ya no es ni el primero ni el segundo que nos toca en este acogedor país. Por eso quiero enseñarle a Juanjo qué hago y a qué me dedico cuando trabajamos para dar cobertura a estos importantes eventos. Hombre, Víctor. Hombre, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estamos? tío? Muy Pues bien. aquí trabajando un poco, ya ves, esta es la sala de prensa donde nos habilitan a todos los medios de todos los países para cubrir el Mundial. Y la verdad, como puedes ver, hace aquí un poquito más de frío que en el exterior. Aquí estáis a gusto. Sí, sí, si no, imagínate tener que salir cada vez que sale un deportista de manga. Entonces nos habilitan un sitio, pues así, con aire acondicionado, algo de comer, la televisión para que podamos seguir en todo momento qué está pasando en el agua, por si no está ninguno de nuestros deportistas. Bueno, tenemos en todo momento la fotografía de lo que ocurre tras las ventanas. Que si te parece, salimos afuera y te enseño lo que son las instalaciones más allá de la sala de prensa. Claro, vamos a ver. Vemos ¿Sí? las olitas también, que parece que hay buenas olas. Pues venga, vamos allá. Pues mira, toda esta zona que tenemos por aquí es donde se habilitan las zonas para cada equipo. Y en estos sitios, por ejemplo, aquí es muy fácil encontrarte con Gabriel Medina, con John Flores, con Colapinto, porque esta es la zona que cada team tiene para descansar o para ver las mangas o para lo que quieran. Entonces, aquí es una de las áreas en las que te puedes encontrar alguna de las estrellas, de los top de este deporte en estos tipos de eventos. Y ya ves, o sea, fíjate, están enfrente del pico. Aquí sí que pueden tener una referencia pues de todo lo que están haciendo las mangas previas antes de que entre para tomar una buena táctica. Es una cosa curiosa, tú que fuiste competidor, la táctica es muy importante en el surf, tío. Hombre, claro, siempre mirar el previo de antes de tu manga, por lo menos una hora, un par de mangas antes de la tuya, súper importante. Para ver cómo está funcionando el mar, que no te cambien las condiciones, si está subiendo o bajando la marea, en fin. Todo eso es súper importante y claro, la zona esta pues bien buena para que el equipo esté concentrado y ver antes qué es lo que pasa antes de su manga. Pues Juanjo, lo que te decía, aquí es donde se está quedando el equipo español. Y mira, casualmente aquí tenemos a dos miembros que tú conoces bastante bien. ¿Y yo? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el campeonato? Bien. Bien, bien, ya unos cuantos días de campeonato, surfeando mucho los dos picos, bien. ¿Y cuál te mola más? ¿Cuál es el pico que te mola más? Pues depende del día, pero últimamente me está gustando mucho el Sunzal. Una derechita bien buena, bien larga. El Sunzal te pega a ti. Sí, a un regular, ya sabes que... ¿Y a ti, Ariane? Pues el Sunzal me gusta, cuando coges la buena la verdad que es súper divertida, pero la bocana como que es más constante, hay más olas siempre viniendo y como que me suelo pasar mejor ahí, ¿sabes? Más olas, más oportunidades. Pues una ola difícil para la competición. Las dos son súper difíciles. 20 minutos ahí, Sí, una ola bien complicada. se pasa volando. Es un sitio complicado para... Sí, sobre todo en esta que solo la remontada puedes tardar casi 10 minutos. 20 minutos de manga se queda cortísimo, pero bueno. Hay que estar mordiendo. Hay que estar mordiendo. Hay que estar activo. ¿A ti cuál te mola más de las dos? Pues mira, yo surfeo a las dos y a mí, siendo goofy, me gusta mucho más la bocana. Pero bueno, el Sunzal también, esa ola así larga, para giros de backside, que también me mola mucho surfear. En fin, un poco difícil, pero yo me quedaba con la bocana. La izquierdita de la bocana es muy rica, ahí con el codo. Y la verdad que me está flipando el país, tío. Llevo aquí un tiempecito y no para de pillar olas. Si quieres pegar un viaje y pillar olas seguras, este es el sitio, porque o sea, no para de bombear. ¿En qué más spots has estado?
Pues estuvimos en el oriente, en Punta Mango, Islas Flores, y también por esta parte de un poco del norte, también olas pico por todos lados, kilómetro 51 creo que era, en el Zonte. Sí. Hemos pillado muchas olas. Qué buena. Muy buenas. Qué buena. Sí, nosotros surfeamos un día a Punta Roca. Sí. También pillé Punta Roca, muy bueno. De las Muy mejores buena olas ola, de aquí, o la mejor. Muy Sí, buena. es increíble esa ola. Muy buena ola. Sí, sí. Pues nada, chicos, voy a dejar para que descanséis, que os espera para llegar un día duro. Sí. Me alegro un montón de veros y mucha suerte. Igualmente, bro. Cuídate. Y vosotros. Una buena aventura es aquella en la que uno tiene la oportunidad de enriquecerse no solo con el objetivo del viaje, sino con todo lo que le rodea en el transcurso. En esta ocasión, Juanjo, entre surf y surfing, tuvo la oportunidad de conocer uno de los tesoros paisajísticos más espectaculares de El Salvador, los manglares. Buenas, Alberto. Hola, buenos días, bienvenido al área natural protegida de Barrio Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo Sitio está? Ranza. Pues bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. ¿De dónde viene? Pues mira, venimos de La Libertad. La Libertad. De la playa del Sunsal y deseando de ver cocodrilos. ¿Vamos a ver mucho? Aquí se van a ver los cocodrilos. Los tenemos en el canal Zapatero, propiamente para avistamiento de cocodrilos. Y ver los manglares, que creo que en El Salvador son de los únicos que tenemos, los mejores. Ajá, qué bueno. Y me imagino será un área natural protegida bastante importante en El Salvador, ¿no? Es una de las áreas más importantes. Tenemos 2.600 hectáreas de bosque salado. Bueno. Y es una de las áreas más importantes en el caso de que prácticamente de acá han salido la mayoría de proyectos ¿verdad? De incubación y todo, de huevos de cocodrilo, de iguana, lora, que hemos empezado a trabajar con todo eso. Qué bueno. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué recorrido vamos a hacer durante todo el día? Ahora vamos a recorrer lo que son prácticamente el canal Zapatero, donde están los del avistamiento de cocodrilos. Aquí estamos en el estero de la Barra de Santiago. Estero de la Barra de Santiago, sitio Ranza. ¿Y el estero qué es lo que es? Prácticamente tenemos todos los peces que van al mar. Ajá. Y aquí se reproducen los peces que entran al mar. Ah, mira, aquí camarón, pargo, aquí viene todo a desovarle, a dejar los huevos y peces acá y ellos entran al estero y luego se van. O sea, al final son peces de mar, vamos. Peces del mar, así es. La costa del Pacífico es una fábrica inagotable de olas, pero como buena empresa, a veces le da días de descanso a sus trabajadores. En esta ocasión, Juanjo y el Piñata recorren diferentes spots, cada uno con su particular historia, más allá de las olas que esta factoría está acostumbrada a repartir. Juanjo, te traje a esta playa porque cuando tenemos olas muy grandes, aquí podemos tener olas más pequeñas y las olas conectan más, ¿verdad? De fondo de arena, ¿no? Sí. Esta playa. Pero esta playa tiene mucha historia, muy linda para nosotros y también para ustedes que vienen de España, porque acá fue el primer lugar donde arribaron los españoles cuando llegaron a El Salvador, que era su nombre Cuscatlán. Y dicen de que la batalla comenzó desde por allá donde está el parque hasta por esta zona. O sea que este fue el primer lugar donde se enfrentaron los españoles con los... Ah, qué interesante, no sabía yo eso. Sí, súper interesante, sí. Tiene mucha historia entonces esta playa. Pero es súper buena para surfear, ¿verdad? Estábamos probando a ver si lo hallábamos en sus condiciones. Le falta un poco más de tamaño, pero... Sí, está un poco pequeño, pero bueno. Si hubiera tamaño, te digo, que nos divirtiéramos acá, allá, aquí donde quisiera salen olas. Y mira cuántas personas hay surfeando acá. La verdad que tiene muy buena pinta la playa. Aquí cuando hay olitas, exactamente. Vamos a venir a enseñarles aquí a todos los niños para que se diviertan, que conozcan del surf. Claro que sí. ¿Te parece? Mira, esta sería la última playa que encontraríamos en esta zona de La Libertad para poder surfear. Luego llegamos a otra zona, ¿verdad? Pero este beach break es una calidad de beach break.
Ahora lo encontramos con la marea ya un poco baja, ¿verdad? Pero si lo hubiéramos encontrado de marea llena, ¿qué piensas? Aún así yo veo olitas muy guapas, pero sí que es verdad que está la marea un poquito baja. Te digo que este lugar me encanta. Preciosa la playa, Noel. Menudo sitio que nos estás trayendo. Claro, son sitios que realmente no los conocen mucho, pero que yo creo que en el futuro van a ser visitados por más personas y van a disfrutar más. Claro que sí, pocos lugares en el mundo hay como este. Ya meterte al agua solo es casi imposible. Y aquí en El Salvador, pues parece que casi todas las playas están con muy poca gente en el agua. Pues esta es la perla del Salvador. La perla del Salvador. Evidentemente, todo lo bueno ha de ser compartido. Y eso es algo que muchos de los hoteleros que a día de hoy viven en El Salvador saben y conocen. El propio gobierno ha apostado por un desarrollo sostenible de esta industria en el país. Lo adelantábamos al inicio del episodio. El Salvador es enorme en la repercusión y trayectoria histórica centroamericana. Es uno de los países que mejor conserva sus raíces con sus antepasados, los mayas. Un viaje paralelo que te transporta a los albores de una de las civilizaciones más importantes de América Latina. Un recorrido por el paso del tiempo que nos ayuda a entender mejor qué ocurrió y por qué desapareció una de las culturas más importantes de la civilización y del desarrollo humano como especie. Bueno, hemos llegado a lo que es la Plaza Sur. Los científicos a este sector le llaman Acrópolis. Es el espacio mayormente excavado. Es acá donde se presume que habitó la clase gobernante, las élites, los más importantes, habiendo espacios para las políticas, la religión. Se encuentran 4 estructuras. ¿Cuántos años de antigüedad tiene esto? El desarrollo inicia en el periodo preclásico. El máximo apogeo fue el clásico tardío, 650 al 900 después de Cristo. Entre 1400 o 1500 años de antigüedad es lo que posee el sitio. Hasta aquí este resumen de nuestra aventura por El Salvador. Un país que nos abrió las puertas como si fuera nuestra propia casa y al que seguro que regresaremos. Qué grandes experiencias me vienen a la cabeza con estas imágenes, con las que ponemos el punto y final a nuestro paso por El Salvador. Carlos, a ti, como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos y ya sabes que te esperamos en el próximo programa de Conexión Surfing. Aquí estaré, Víctor, porque comienza el CT en Pipeline y tendremos compitiendo a Nadia Erostarbe, así que tendremos un montón de cosas que comentar. Muchas gracias a todos los que nos seguís y, como siempre, nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros encaramos la recta final de Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro colaborador, Palermo, vamos a tomar buena nota de este Brico Surf Consejo de la mano de Eduardo López Dóriga. Hola amigos de Conexión Surfing, vamos a hablar sobre cómo colocar correctamente el alimento para evitar pérdidas, roturas y sobre todo pasar un mal rato en el agua. Recordad que esto es un elemento de seguridad y consta de 3 piezas básicas: la tobillera, que es lo que llevamos atado al tobillo mediante los velcros, el cable, que es lo que nos va a dar la seguridad, lo que va a aguantar el tirón, y el guardacantos o salvarraíl, que es otra pieza que va a evitar que rompamos la tabla.
Soltando la cuerda del sistema de velcro, la pasamos por la cuerda que corra libre y aquí pasamos los velcros, que siempre hay que apretar, y de esta manera lo que golpea aquí es esta pieza en vez de la cuerda, y ofrecemos mayor seguridad a la tabla. Este ha sido el consejo de hoy, y recordar, si queréis que el material os dure, como cualquier cosa que metemos en agua salada, aclararlo después en agua dulce y no lo dejéis en la playa expuesto al sol. Encaramos ya la recta final del segundo programa de la 7ª temporada de Conexión Surfing. Y ya nos acompaña aquí en nuestro plató el invitado de esta semana, que es Palermo. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Mejor que tú todavía, porque veo que tú aún traes restos de tu paso por el quirófano, pero bien. Sí, a ver, ya estuvimos peor. Estamos aún en proceso... Ya estuviste bien, vamos a arrancar de ahí. Estamos en proceso de recuperación. Vamos a intentar no ir hacia atrás como las tortugas. Ya me quitaron... Los cangrejos. O como los cangrejos. Las Me quitaron, tortugas es verdad. van hacia adelante, lentas pero seguras. Me quitaron todo el petate de la cara y ahora pues tenemos que mantener aquí un poquito de... un andamio light, le vamos a llamar. Un andamio light. O sea, apuntar todos los médicos que siguen el programa, esto es un andamio light. Pero tengo que aguantar así, igual me ven en otro programa más así, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Voy a intentar que no. Mira, que antes de que nos metamos de lleno en lo que nos traes hoy aquí, que me contó un pajarito que el otro día en la grabación del sketch saliste un poco mal parado. Sí, desde aquí quiero mandar un saludo muy grande al Ti de Joan, porque por su culpa atrasé un poco esa recuperación de la que te hablaba. Sí, me reí sin poder reírme y saltaron algún que otro punto ahí dentro. Nada, lo hacemos todo por el show. O sea, Sí, claro. por la broma. Actor de método, ya te lo dije. Sí, lo hacemos todo por el humor, por la broma, por nuestros telespectadores. En fin, ahora sí, ya centrados en nuestro programa de esta semana. ¿Qué nos traes, Pale? Pues os traigo un repaso muy breve a las noticias que ocurrieron durante las Navidades y hablar de lo que viene ahora, que es el CT. Muy bien, y ¿Te entonces... parece? Me parece fantástico. Cuéntanos, ¿por dónde quieres empezar? Pues mira, el CT, que será en breves, tenemos la primera prueba, que es un clásico, que es el pipeline, que es una prueba que te gusta mucho a ti. Sí. Y después tenemos un hito en el mundo del surf, ya en la siguiente prueba, que es un campeonato, una prueba del CT en una piscina de olas. Me gustaría que me llevaras, Víctor, no sé cómo está el asunto. A ver, está bien. Pasa que ir hasta ¿Sí? Abu Dhabi es caro. O sea, la segunda es en Abu Dhabi, ¿no? Sí, entonces... A ver, hablamos desde aquí, mandamos un mensaje al departamento de producción que estaría guay cubrir el evento, ¿no? Sí, nos van a encantados. Le vamos a dejar ahí el calendario resumido. La última prueba sabemos que es la gran final que se va a celebrar en Fiji. Ajá. Y hay protagonistas afectados, algunos en el sentido positivo y otro en el sentido negativo, con el comienzo de este CT. Uno de ellos, y quiero que me ponga mi compañero uno de los vídeos, es el mexicano Alan Cleland, creo que se llama, Víctor, corrígeme. Alan Cleland. Que se clasificó por primera vez para un CT. Dentro vídeo. A verlo. Te adelanto, no tenemos imágenes de las pruebas, pero tengo algo muy curioso que es él grabando, Víctor, con una GoPro en la boca. Entonces te pregunto, ¿tú has hecho alguna vez esto? Sí, lo tengo hecho, pero no te lo pierdas. ¿Sabes dónde lo tengo hecho? En la nieve, esquiando. ¿Con la boca? Esquiando con la boca no. Ah. O sea, No, pero él lleva la cámara, la GoPro en la mueve. boca. De hecho, hay un aparato que lo venden en los kits de las GoPros, que es uno que es como un mordedor, para que ya tiene el propio palo, es flotador,
para que lo lleves en la boca como lo lleva aquí Alan Cleland. Pero eso no será para los perros, Víctor. No, pues a ver, yo lo podría usar con Mar, con mi perra, pero es muy habitual ver a surfistas con eso en la... Es como el palo de la zanahoria para los caballos. No, es broma. Vale, pues estas son las imágenes del 21 de enero, es decir, de hace no mucho, del bueno de Alan, primer mexicano en clasificarse para una prueba del CT, que creo que es algo que teníamos que algo histórico, y aparte resaltar. México, qué bien, cómo me alegro por ese país, o sea... Y la segunda de las noticias no es tan positiva porque uno de nuestros favoritos, uno de los favoritos del programa y del mundo del sur, que es el bueno... De los favoritos al título. Y al título también, que es... Digamos, porque favorito... Que es Gabriel Medina, sufrió una lesión en el pectoral y ya confirmó que se va a perder como mínimo las 3 primeras pruebas. Entonces lo vamos a echar de menos. Es cierto que aún así estuvo surfeando, vamos a ver dentro vídeo, al bueno de Gabriel Medina surfeando. No tiene nivel para competir, no está recuperado del todo, pero estuvo surfeando en Perú. Según él, Víctor, la mejor ola que he surfeado. La más larga y la más perfecta. Pacasmayo. En Pacasmayo, sí. A ver, hay otra que le llaman la de Chicama, que es la más larga de la historia. Y lo que se veía en el vídeo son los caballitos de Totora, que es... siempre se pelea, ¿no? Perú con Hawái, donde está el origen del surf. Entonces tienen ahí una pequeña lucha. Y Perú lo dice porque existen estos caballitos de Totora que mirábamos ahí de fondo en la espalda de Gabriel, estos que se ven ahora en la imagen. Son lo que los peruanos dicen que es donde apareció el surf. Hay una lucha entre estas dos grandes potencias del surf, no tanto a nivel deportista, sino como a nivel de, sí, claro, de olas, de dónde empezó primero. Pero bueno, ahí... ¿Dónde crees tú que empezó el primero? A mí me gustaría pensar que en Perú, porque le tengo cariño al Perú y a los peruanos, pero bueno, no lo sé. Yo defenderé a Hawái. Que, Yo voy a defender a Hawái. Si tú te pones con Perú, yo voy con Hawái. Yo siempre con Perú, o sea, por favor, Latinoamérica a tope. Por eso me alegraba por la noticia del mexicano Alan Cleland, o sea, ya está bien de tanto poder hegemónico del norte. Vamos a ver. Y para cerrar, no es ningún vídeo ni nada por el... Bueno, sí, vamos a pedir un vídeo porque... O sea, a lo mejor nos sí, lo ponen, a lo mejor no. Vamos a pedir un vídeo nuestro realizador. Porque ya estamos en época, ya fue la época de las olas de Nazaret y tenemos imágenes de enero de Nazaret. Vamos allá. Se ve que está calentando motores Nazaret, ¿eh? O sea... Por ahora... calentando motores, que métete tú ahí. Máximas de entre 18 y 21 metros por ahora. Lo que hago yo cada mañana que me levanto y digo, voy a ver cómo está el mar. Entre 18 y 21 metros. Entonces, ya se inauguró la época. Animamos a toda la gente que nos siga en redes sociales que si se atreve y son lo suficientemente valientes como para ir a Nazaret, que nos envíen los vídeos. Por favor, aunque sea desde el faro, ¿no? Desde donde quieran, pero que nos envíen vídeos. A ver, a Nazaret, si quieres, a Abu Dhabi no sé si nos pagarán el viaje, pero a Nazaret sí, que está aquí cerquita de donde grabamos. Antes de empezar a prometer cosas, cumple las que debes, ¿vale? Por cierto, en el programa de hoy hice una promesa con Dylan Donegan, o sea que le dije que se iba a poner en contacto nuestro responsable de redes. Un buen chaval. Un buen chaval. Y cuando le hagamos llegar y reciba él las camisas, que queda por escrito, no queda por filmado, que llegarán esas camisas al bueno de Dylan. Y lo pondrá por redes, o sea que yo he cumplido con lo mío. Tú todavía tienes las clases de skate pendientes. Yo, para despedir, voy a anunciar una cosa, una especie de spoiler, que no es spoiler completo, y es que este año vamos a tener un sorteo. 2. 1. Yo voy a decir 1. ¿Tú 2? Yo digo 2. O sea... Chao, chao, chao. Nos vamos, nos despedimos por hoy, pero ya sabéis que regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionssurfing.com. Nos vemos en la playa.